¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús para nosotros? Si a usted le preguntaran cuál es el propósito de la muerte de Jesús, ¿cuál sería su respuesta? Vamos a las Escrituras para poder dar respuesta a esta pregunta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y estaremos haciendo lectura en la palabra de Dios del verso 1 hasta el verso 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 hasta el 11, y le voy a suplicar, si le es posible, a salir de su comodidad y nos pongamos de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 11. Leo de la palabra de Dios, verso 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. No serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, y no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Señor, bendiga su palabra. Tomen asiento. Pablo se dirige a los creyentes en la iglesia de Tesalónica para abordar el tema sobre la naturaleza inesperada del regreso de Cristo. ¿Cómo será el regreso de Cristo? Inesperado. Pablo les asegura a estos creyentes que, a diferencia de aquellos que viven en la oscuridad espiritual, ellos son hijos de la luz y por tanto deben vivir en un estado de preparación y vigilancia. Pablo enfatiza que el propósito de Dios para ellos es la salvación a través de Jesucristo, lo que conlleva tanto el deber de permanecer espiritualmente alerta como una promesa de vida eterna con Él. El llamado, mis amados hermanos, es a vivir como corresponde a quienes esperan el regreso de Cristo, animándose y edificándose unos a otros en la fe. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la muerte de Jesús para nosotros? Tenemos Primera de Tesalonicenses 5:10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Pablo dice que Cristo murió por nosotros para permitirnos vivir con Él para siempre. Qué hermosa respuesta. Y es una respuesta que debe mantenernos a todos y a cada uno de nosotros apasionados, no solamente por el Evangelio de Cristo, sino por
verse cumplir la promesa de su regreso. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el día del regreso del Señor. El día del regreso del Señor. El día del regreso del Señor es un tema central en la escatología cristiana. Es un día anticipado con esperanza y reverencia por todos los creyentes en Jesucristo, que marca la culminación del plan de Dios para la humanidad. Comprender lo que implica este día y cómo debemos de vivir a la luz de su inminente llegada puede impactar profundamente nuestro caminar diario con Cristo. Veamos entonces y hablemos de las implicaciones de cómo vivir y cómo impacta nuestra vida la promesa del regreso de Cristo. Primero, hablemos de la naturaleza inesperada del regreso de Cristo. La naturaleza inesperada del regreso de Cristo. El regreso del Señor vendrá sin previo aviso. Leemos en el versículo 2, como un ladrón en la noche. ¿Qué es lo que leemos? Como un ladrón en la noche. Jesucristo, como Rey soberano, no pedirá nuestro permiso ni nuestro consentimiento para regresar. Simplemente lo hará. Él regresará cumpliendo su promesa. El regreso inesperado de Cristo debe de motivarnos a estar vigilantes. ¿A qué debemos de estar motivados? A estar vigilantes. Siempre debemos estar preparados espiritualmente. ¿Cómo debemos de estar? Preparados espiritualmente, viviendo de una manera que honre a Dios en todo momento, no solo en anticipación de un evento específico. En segundo lugar, mis queridos y amados hermanos, se hace necesario que hablemos de cómo es que debemos de vivir. Vivamos como hijos de la luz. Vivamos como hijos de la luz. ¿Cómo debemos de vivir? Como hijos de la luz. Como creyentes, estamos llamados a vivir en la luz. Leemos en el verso 6, estando alerta y lúcidos. Nuestra vida diaria debe reflejar nuestra fe en Cristo, caracterizada por la fe, caracterizada por el amor y caracterizada por la esperanza de la salvación. Debemos cuidar nuestro testimonio. ¿Qué debemos cuidar? Nuestro testimonio, evitando acciones y comportamientos que pertenezcan a la oscuridad. A la luz del inminente regreso de Cristo, mis queridos y amados hermanos, necesitamos animarnos y edificarnos unos a otros. Esa es nuestra tercera lección. A la luz del inminente regreso de Cristo, debemos de animarnos y edificarnos unos a otros. Versículo 11. Aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. El estímulo y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana son vitales. Eso quiere decir que es necesario que todos y cada uno de nosotros nos dediquemos, nos comprometamos a estimularnos y a apoyarnos. Debemos animarnos unos a otros constantemente. ¿Con qué frecuencia? Constantemente. Debemos de ofrecernos apoyo y edificarnos unos a otros en la fe, especialmente mientras esperamos el regreso de Cristo. Como creyentes en Jesucristo, todos estamos llamados a comprometernos a vivir vigilantes a la luz del inminente regreso de Cristo. Pongámonos la armadura de la fe y el amor y la esperanza de la salvación como nuestro yelmo. Animémonos
y edifiquémonos unos a otros, manteniéndonos vigilantes y preparados espiritualmente. El regreso de Cristo es un recordatorio de la urgencia del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. Si aún no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Jesús como el único medio para la salvación de su alma, hoy es el momento. Apártese de sus pecados y confíe en Jesucristo como el único camino a la vida eterna. Quiero invitarles en este momento, mis amados hermanos, a unirnos en oración. Le ruego, cierre sus ojos y oremos juntos.